Como la ciudadanía ya está al tanto, partimos esta semana tras una decisión importante adoptada por el directorio de Codelco de iniciar el proceso de cese de las operaciones de la fundición de Ventana. Decisión que ha sido fuertemente respaldada por el presidente de la República, por este gobierno, bajo la plena convicción de que es importante avanzar en el camino del cumplimiento de nuestros compromisos hacia la protección de las personas, de su salud y del medio ambiente. Nuestra centralidad como gobierno es esa y lo va a seguir siendo en todos los pasos que demos hacia adelante. La situación que ha vivido por décadas Quintero, Puchuncaví, como zona de sacrificio, de saturación medioambiental, no da para más. Y es momento de que como gobierno tomemos decisiones en la dirección correcta. Nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y la salud de las personas se refleja en este tipo de decisiones. Y esto implica necesariamente también empezar a materializar otro de los compromisos programáticos que hemos establecido ante la ciudadanía, que es el de la transición justa. ¿Qué quiere decir la transición justa? Es que podemos empezar a superar un modelo de desarrollo extractivista, altamente contaminante y desigual a través de la constitución de alternativas de modelo de desarrollo. ¿Cómo se hace esto? Poniendo la salud de las personas enfrente, el medio ambiente, pero también a las y los trabajadores, a sus familias, poniendo también al frente cómo constituimos las bases de un nuevo modelo de desarrollo con un modelo productivo sustentable y que nos haga sentir orgullosos y orgullosas como país mediante la garantía de los más altos estándares medioambientales. Y por eso, cuando el presidente señala que esto se tiene que hacer con las y los trabajadores, cuando Codelco señala que esto se tiene que hacer con las y los trabajadores, no solamente es pensando en sus fuentes laborales, sino que también conversando con ellos y con ellas hacia dónde avanzamos como país en materia de modelo de desarrollo. Codelco juega un rol estratégico. Por cierto, es una empresa del Estado, una empresa pública que hay que fortalecer, hay que potenciar, pensando en que no solamente puede centrarse en la extracción de materias primas, ¿ya?, y la venta de concentrado de cobre, sino que también en la fundición y la refinería con los más altos estándares. Queremos recordar que durante mucho tiempo hemos funcionado con estándares bajos. Estamos bajo los estándares de la OMS. Y uno de los desafíos que nos ha planteado el presidente y la ministra de Medio Ambiente, y ante además lo cual nos hemos comprometido a nivel internacional, es mejorar nuestros estándares, iniciando el proceso de descarbonización, pero también la disminución de la emisión de gases contaminantes por parte de la industria. Y las empresas del Estado tienen que ser un ejemplo. Por cierto, esto tampoco, y en esto queremos ser sumamente enfáticos y enfáticas, no quiere decir que con el inicio del proceso de cierre de la fundición Ventanas, el mundo privado quede exento de responsabilidades. Desde el día en que se produjeron las emisiones, se trabajó interministerialmente. Y no solamente está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente, Salud, Minería, entre otros, sino que además se tomaron acciones, como el establecimiento de una alerta sanitaria. Cuando se decreta una alerta sanitaria, se le da atribuciones a la institucionalidad del Estado para poder actuar, exigir planes, ¿cierto?, en las operaciones, adecuar, obviamente, y mejorar incluso lo que establece la ley y los estándares, pero también establecer sanciones. Y por lo tanto, este instrumento, un instrumento que existe, que se está usando y que va a ser aplicado cuando corresponda también al mundo privado. La zona de Quintero, Puchuncaví, es un polo industrial donde operan muchas empresas, más de 15 empresas, contando la de Codelco. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de todos los factores que operan en esa zona. Esta semana vamos a avanzar en la constitución del primer comité para la transición socioecológica justa. Esto está a cargo de la ministra de Medio Ambiente, pero también va a estar presente otros ministerios que tienen que opinar, ¿cierto?, y que tienen que trabajar y tomar acciones para poder iniciar ese proceso de transición, junto con los trabajadores y trabajadoras, junto con la comunidad, con sus autoridades, atendiendo que también hay distintas organizaciones de la sociedad civil que están presentes y que merecen un espacio para ser escuchados y donde puedan opinar.
Esto implica también señalar algo muy claro, porque los trabajadores y trabajadoras han mostrado sus preocupaciones y que son legítimas en torno a una posible privatización o en torno a un retroceso de los compromisos en torno a una industrialización sustentable. Queremos ser muy enfáticos y enfáticas, y el presidente lo ha dicho, no vamos a dar paso hacia privatizaciones. Nosotros creemos en la empresa pública, creemos en su fortalecimiento y en su desarrollo estratégico, pero tampoco creemos que la empresa del Estado se tenga que centrar solo en la extracción de materias primas. Y por eso los procesos de fundición con los más altos estándares van a ser también una prioridad, y así también lo ha señalado Codelco. Inversiones. La ministra del Medio Ambiente, la ministra de Minería, la propia empresa ha señalado que invertir, aunque existan todos los recursos disponibles para invertir en la fundición Ventana en Quintero Puchuncaví, no es una solución. No es una solución desde el punto de vista medioambiental. Por lo tanto, nosotros necesitamos crear fundiciones con altos estándares en lugares que no estén saturados, que tengan mejores condiciones de ventilación, porque si no, no solo va a ser botar plata, sino que vamos a seguir lamentando en un futuro no muy lejano otros episodios de contaminación. En segundo lugar, estamos ya cerrando el proceso de balance en los 100 días, ¿cierto? Este fin de semana pudimos dar cuenta de muchas de las medidas que hemos adoptado como gobierno, y en esto un sello principal que tiene que ver con la decisión también de respaldar el proceso de cese de operaciones de la Fundición Ventana y nuestro compromiso con el medio ambiente. Y aquí no solamente tenemos el acuerdo de Escazú, que logró aprobarse en estos 100 días, sino que también el inicio de un camino de trabajo a nivel internacional para poder tener una agenda de trabajo que nos permita avanzar hacia un combate decidido sobre la crisis climática. La promulgación de la Ley Marco para el Cambio Climático también, el avance en zonas de protección medioambiental como nuestros océanos. Pero también en materia laboral. En materia laboral, la aprobación del salario mínimo, la extensión del IFE laboral, el subsidio a la canasta básica, la rebaja y la reducción de los precios de la parafina, la contención de los precios de los combustibles, del transporte público regulado, el compromiso de regular el transporte en aquellas regiones y ciudades donde no está regulado, entre otras materias. Creemos que es importante señalar esto porque la ciudadanía tiene que estar siempre informándose por parte del Ejecutivo de los pasos que va realizando, de la agenda de trabajo, pero también de lo que viene. El 30 de junio, el ministro de Hacienda ha comprometido el ingreso de la reforma tributaria y así se va a realizar. Esta semana se está discutiendo, se está haciendo el trabajo prelegislativo. Ya tuvimos la entrega de los principales ejes, fruto de los diálogos en todas las regiones de la reforma tributaria, y en esto quisiera destacar algunos elementos que es importante considerar. Nosotros estamos pensando una reforma tributaria para avanzar en mayor justicia redistributiva. Estamos hablando de que aquellos que tienen más puedan aportar con sus impuestos a los arcas fiscales para que a través del Estado financiemos derechos sociales fundamentales como la pensión básica garantizada de 250.000 pesos, entre otras medidas. Pero no solamente es una política de redistribución de la riqueza que se produce en nuestro país, sino que también es una reforma que tiene que implicar mayor transparencia. La ciudadanía merece y tiene el derecho de conocer desde dónde se pagan los impuestos, quiénes pagan más impuestos, cómo aportan al bienestar social y hacia qué y qué se financia con estos impuestos. Nos parece que una política de transparencia fiscal en ese sentido y tributaria es fundamental para avanzar en una mejor democracia. Junto con esto también hemos trazado una agenda en materia de transporte, como lo hemos dicho, trenes para Chile. Esta semana esperamos que hayan nuevas reuniones para poder reafirmar esa agenda de trabajo. Entendemos que no podemos pensar un nuevo modelo de desarrollo si no conectamos mejor nuestras ciudades, si no damos la posibilidad de desarrollo, por ejemplo, del turismo, de la conectividad y la inclusión de muchos ciudadanos y ciudadanas que todavía se sienten marginados del desarrollo, y por eso avanzaremos de manera decidida. Quiero finalizar
esta vocería destacando algo que el presidente dijo. Tuvimos este fin de semana el resultado de unas elecciones importantes para Latinoamérica, el resultado de las elecciones en Colombia. Nosotros queremos desde Chile reiterar nuestro saludo al pueblo colombiano por este ejercicio democrático. El presidente se contactó con Gustavo Petro, quien ha sido electo en este proceso de elecciones, y con Francia Márquez, además que también le extendemos una felicitación porque constituye no solamente algo positivo para la región, donde podemos reafirmar nuestros compromisos en materia de multilateralismo, de nuestra vocación latinoamericanista, sino que también es importante en la agenda de género y la lucha contra el cambio climático. Preguntas. Ministra, buenas tardes. La Federación Nacional de Trabajadores del Cobre ya anunció que va a haber un paro nacional. ¿Ustedes van a dialogar mientras ellos se encuentren paralizados? Y lo otro, ¿cómo se explica a un gobierno y también el partido que usted milita, que ha luchado por los derechos de los trabajadores, hoy día se encuentra en una pugna con el sindicato del cobre? Trabajadores que dicen no haberse dado por enterado el día viernes de esta noticia, del cierre de la fundición. ¿Hay una autocrítica respecto a este tema? De quizás la forma en cómo lo hicieron no fue correcta? Mira, primero, en esto ser sumamente claro, nosotros respetamos los derechos laborales y los derechos sindicales y de paralizar, ¿cierto?, como una herramienta que deliberan los trabajadores y que definen de manera autónoma. Por cierto que estamos y seguiremos dialogando con todas las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de Codelco, tanto de Ventanas como a nivel nacional. Trabajadores de planta como contratistas, nos parece fundamental. Pero la decisión que tomamos es la decisión correcta. Y yo quiero ser sumamente clara en esto, y el presidente también lo ha señalado. No podemos poner o seguir poniendo en riesgo la salud de los niños y niñas de las comunidades. Nuestro compromiso con terminar con las zonas de sacrificio tiene que empezar a cumplirse. Y ha llegado el momento de que demos señales en esa dirección, de cumplir. Y esto no es contradictorio con las demandas de las y los trabajadores. No puede ser, y nosotros no concebimos, que se ponga en dicotomía la protección de la salud y el medio ambiente con las demandas laborales. Conversan, van de la mano, y los trabajadores y trabajadoras también han sido víctimas de la contaminación. Ellos no son responsables de aquello, y por lo tanto dialogaremos con ellos como lo estamos haciendo, aunque sea que estén en paro. Pero entendemos que, insisto, de las demandas principales hoy día ya hay muchas que son acogidas. Que nadie pierda su fuente laboral, que se piense no solamente en los trabajadores directos, sino que también en sus familias, que conversemos la transición justa en conjunto con las y los trabajadores, porque tienen mucho que aportar en esa dirección. Y por cierto, que todo lo que haya que aclarar y aterrizar, y porque lo hemos dicho públicamente, pero entendemos que a veces hay desconfianzas aprendidas, en torno a que no va a haber privatización, en torno a que va a seguir los procesos de fundición. Estamos hablando de 410.000 toneladas al menos de materia, ¿cierto?, que se tiene que fundir, o que actualmente se funde en Ventana, y que tiene que ser absorbida por otras fundiciones. En fin, o sea, creemos que hay muchas cosas todavía por conversar y que aclarar, y que estamos seguros y seguras que podemos llegar a un entendimiento pensando en el bien de todos y todas, particularmente de quienes habitan en la zona, pero también de todo un país, porque al final lo que sucede en Quintero Puchuncaví nos afecta como nación. Pero una noticia de gran relevancia como esta, que afecta a un sinnúmero de trabajadores, se debió haber hecho antes, y también los costos que puede afectar la paralización también en el mismo lugar y la empresa. Mira, lo primero es que estas decisiones son la adopta el directorio de Codelco. Ustedes recordarán que Codelco es una empresa autónoma y por lo tanto tiene un directorio que tiene representación en su directorio, en sus directores de distinto tipo. Y antes de anunciar a cualquier persona, organización, tienen que tomar la decisión colectivamente. Y el compromiso, así se nos ha reportado por parte de Codelco, era que los primeros en ser informados de aquello iban a ser los trabajadores, y apenas se tomó la decisión fueron informados. Evidentemente esto no es suficiente, se requiere más conversación. Ante esta decisión, primero, la conversación con los trabajadores y trabajadoras y los parlamentarios, que está siendo liderada por el ministro Jackson y la ministra de Minería, para la ley que tiene que habilitar esto, porque no basta con la decisión adoptada por el directorio si no hay una modificación legal. Y eso tenemos que entenderlos todos y todas. O sea, hay dos cosas para poder iniciar este proceso de cese:
la decisión de Codelco, las conversaciones con los trabajadores de la comunidad y la aprobación de un proyecto de ley. Porque por ley tiene un mandato legal de fundir en Ventana específicamente Codelco. Y lo otro, obviamente, es todo la transición. Esto no es de la noche a la mañana, porque tienen que cumplir normas ambientales, estándares. El retiro de una empresa no se produce de un mes a otro. Son al menos 5 años para poder ir desmantelando la fundición. Pero esto, a ver, no podemos verlo solo en términos económicos, ¿ya? Porque ya, de hecho, si solo lo vemos en términos económicos, Codelco pierde año a año por operar en esa zona. Pero despejándonos de los criterios económicos, lo que tenemos que poner en el centro es la salud de las personas, de nuestras comunidades y de los niños y niñas que por décadas se han visto afectados por una zona saturada medioambientalmente y donde como Estado no podemos seguir siendo cómplices. Ministra, usted dice no podemos verlo solo en términos económicos, pero ¿está claro cuánto se pierde por día de paralización de las operaciones por parte de los trabajadores? Sí, hay cifras respecto a eso y hay informes que ha enviado particularmente Codelco de las pérdidas, pero no solamente por esto, ¿ya? Perdón, tú dices del paro de trabajadores. Bueno, sí, también, es mucha pérdida y por eso es importante fortalecer el diálogo y seguir conversando. Pero para poder encontrar soluciones, y no quiero ponerme en un momento hipotético porque es una decisión que tienen que tomar los trabajadores, entiendo, el día de hoy, pero por eso es tan importante conversar el tripartismo, que esté la empresa, que esté el Estado, el gobierno y que estén los trabajadores para encontrar este camino de transición justa, que por cierto uno de sus principios es la participación de los trabajadores. Ministra, en el comité político, a propósito del tema anterior, entendemos que el presidente del Partido Comunista, por ejemplo, dice que manifestaron qué pasaba con los privados también del cordón industrial. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a eso? Y ahora sí, en otro tema, con la decisión comunicada por los expresidentes Bachelet y Piñera, ya queda descartado que algún exmandatario pueda asistir a la ceremonia de entrega del borrador de la nueva Constitución. ¿El gobierno cree que con esto se empaña el trabajo de la convención? ¿Se daña, por ejemplo, la alternativa del apruebo? Bueno, sobre lo primero lo comenté, porque antes de la decisión que tomó Codelco se desplegaron nuestros ministros, ministras, particularmente la ministra de Medio Ambiente y la ministra de Salud. En la zona se tomaron medidas y el establecimiento de la alerta sanitaria le permite a las instituciones del Estado tomar medidas, establecer exigencias y establecer sanciones también en el caso de incumplimiento por parte de los privados. Por lo tanto, eso es algo que ya está cursando, porque no nos podemos desentender también de la acción de los privados en la zona. ¿Eso se perdió el audio? Ahí sí. Y sí, es que habíamos perdido el audio. Mira, la verdad es una decisión autónoma. Yo lamento que se entienda de esa manera. No sé si alguien podría establecer que empañe. Yo creo que el trabajo de la convención hoy día se ve reflejado en que va a haber un producto como se le mandató constitucionalmente, que es una propuesta de nueva constitución, y si es bueno o no bueno el trabajo, lo juzgará la ciudadanía en la elección del 4 de septiembre, aprobando o rechazando la propuesta en las cuales trabajaron durante meses las y los convencionales. Sin lugar a dudas, para nosotros como gobierno, y lo hemos manifestado, sería importante que en algún momento pudiéramos contar con su participación, no solo en lo que le corresponde, que es a través del ejercicio del voto, sino que en algún momento de este proceso constituyente. Pero no me voy a adelantar más a eso. Yo creo que lo importante, como les decía, es que lo que va a evaluar o qué es lo que nos va a decir si el trabajo fue suficiente o no, va a ser la misma ciudadanía en el momento de la votación. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Según la última versión de la encuesta CADEM, el presidente Gabriel Boric resultó ser el peor evaluado en sus primeros 100 días desde el 2014, con un promedio de 41% de aprobación. ¿Cuál es el balance de la gestión? ¿Hay alguna autocrítica? El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados habló de pésimo trabajo prelegislativo. Y aparte de una decisión del gobierno también ha habido críticas, incluso en el oficialismo, por la decisión de adelantar y extender las vacaciones. ¿Lo conversaron en el comité político y en el comité político ampliado? ¿Qué reflexión se hizo? ¿Considera que hay alguna autocrítica que hacer al respecto?
Mira, sabemos que ha sido creciente la desconfianza hacia las instituciones en general y en particular también a las autoridades políticas. Esto es un problema que como sociedad tenemos que enfrentar día a día, trabajando cada vez más intensamente en el cumplimiento de los compromisos que hacemos ante la población. Y en eso estamos trabajando, por lo tanto, las encuestas las tomamos como una fotografía al momento, la consideramos en nuestros pasos a seguir, pero siempre mirando el cumplimiento que tenemos que hacer como gobierno y como gabinete hacia el programa de gobierno, y por eso además este mismo viernes tendremos otro encuentro de gabinete, como lo estamos sosteniendo todos los meses, para poder ir reforzando nuestra agenda, haciendo la evaluación y el seguimiento de nuestros compromisos programáticos con todos los ministros y ministras presentes. Sobre el adelantamiento o el anticipo de las vacaciones tomada por la autoridad sanitaria, el presidente fue claro, aquí hay razones sanitarias, pero efectivamente faltó una conversación más profunda con otras carteras. Y eso lo diagnosticamos rápidamente y ya desde la semana pasada hemos estado trabajando con la ministra del Trabajo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien además está liderando la ministra de Mujer y Equidad de Género, algunas medidas adicionales para poder tener la perspectiva de los cuidados sobre la mesa. Una decisión que es correcta, efectivamente, este adelantamiento, porque el nivel de saturación de camas pediátricas, que son distintas a las camas de adultos UCI, son mucho más complejas de poder establecer, a pesar de que ha habido un aumento de las camas en un 100% según el reporte de salud, la situación es crítica. La situación de carga viral en este periodo ha sido más compleja que en otros a propósito de cuarentenas sucesivas, ¿cierto?, durante la pandemia. Y a los niños y niñas tenemos que protegerlos. Por lo tanto, esta decisión de la autoridad sanitaria, por cierto, que tuvo que tener mayor coordinación con otros ministerios, eso lo establecimos la semana pasada y por eso nos hemos hecho cargo en una mesa de trabajo y coordinación con las otras carteras para no solamente tener la posibilidad de teletrabajar a las mujeres que están con contrato, las escuelas abiertas para las mujeres que no tienen redes de apoyo, sino que también evaluar otras medidas que puedan hacer de esto una solución y no un perjuicio, obviamente, para madres que están más precarizadas. Ministra, buenas tardes. Para finalizar, la UDI volvió a poner sobre la mesa el tema del test de droga, ahora no solamente para parlamentarios y parlamentarias, sino también para ministros, ministras y para el presidente de la República. El subsecretario del Interior señaló que ya algunos funcionarios públicos lo estaban realizando, incluso subsecretarios. ¿Usted está en la línea de, por ejemplo, someterse a esos test, ministros, ministras, también al presidente, o cree que eso tiene un uso político? Bueno, no voy a juzgar uso político respecto a esto. La verdad es que los parlamentarios y parlamentarias están en su legítimo derecho de presentar sus prioridades o sus principales temas de preocupación en la agenda legislativa y es legítimo que se discuta en el Congreso este tipo de medidas. Por lo tanto, nosotros como gobierno nada más que señalar aquello de que es un debate abierto, que tienen todo el derecho de presentar iniciativas en esta materia y por el momento nuestro foco, ¿cierto?, está en el combate del narcotráfico, del crimen organizado. Estamos dando paso en esa dirección no solamente con las constituciones de los consejos contra el crimen organizado, son consejos interministeriales, sino que también desbaratando bandas criminales como el Tren de Aragua. Que es algo que nos ha ocupado gran parte, ¿cierto?, de la agenda y que esperamos que también tenga fruto respecto a otras organizaciones criminales presentes en el territorio nacional y que están dañando fuertemente a nuestra población, no solamente por el narcotráfico, sino por el daño directo a las personas y su integridad y su vida. ¿Sí? Ya, muchas gracias.